Bienvenidos estimados participantes al Diplomado en Gerencia Empresarial, módulo Estructura de Costos para Gerentes. Hoy trabajaremos con el tema 2, Costeo y Gestión de los Materiales. El contenido de este tema viene dado por la definición de los materiales, clasificación de los mismos, control de los materiales y gestión de los inventarios. En la definición de los materiales tenemos que son los elementos básicos que se transforman en productos terminados a través del uso de la mano de obra, los costos indirectos de fabricación en el proceso de producción. En la clasificación de los materiales tenemos lo que son los materiales directos y los materiales indirectos. Los materiales directos pueden identificarse fácilmente con el producto terminado y representan un costo importante para el mismo. Entre ellos tenemos las materias primas, las piezas acabadas, los empaques. El material directo forma el primer elemento del costo de producción. Ejemplos de los mismos son la tela en la fabricación de camisas, el cemento en una constructora, la madera en la elaboración de muebles y todas las materias primas que puedan ser transformadas. Los materiales indirectos son aquellos que no se pueden asociar fácilmente con el producto terminado. La cantidad y el costo usado es poco significativo. Los materiales indirectos son parte de los costos indirectos de fabricación. Los materiales indirectos pueden ser el hilo en la fabricación de camisas, los clavos en la fabricación de muebles de madera, es decir, elementos que son económicamente poco factibles de hacer un seguimiento, un control de los mismos. Otro de los elementos relacionados con los materiales son los suministros. Aunque ellos no forman parte del producto, son elementos necesarios para el correcto funcionamiento de las áreas de la empresa. Entre los suministros tenemos suministros de limpieza, suministros de oficina, papel, tintas, grapadoras y todos los artículos de oficina, repuestos, lubricantes, gasolina, pintura, todo lo que tenga que ver con el mantenimiento de la empresa. Los suministros, depende del área que los use, los vamos a clasificar. Si pueden ser usados por el área de administración, de ventas o la fábrica. Si son usados por el departamento de administración, se verán cargados a gastos de administración. Si son usados por el departamento de ventas, a gasto de venta. Y si son usados por el área de producción, a costos indirectos de fabricación y por lo tanto al costo de producción. En el control de los materiales, una empresa manufacturera tiene una gran inversión en la materia prima o materiales. Ellos representan una porción considerable de todos los costos de producción. Es necesario, por lo tanto, que el material sea cuidadosamente controlado con la finalidad de garantizar el uso efectivo y eficiente del mismo y evitar el riesgo que se deteriore, sufra mermas, daños, robos u obsolescencia. Para ello debemos seguir los siguientes lineamientos en las transacciones relacionadas con los materiales. En primer lugar, todas estas transacciones deben estar debidamente autorizadas por un funcionario, es decir, debe haber un responsable de cada uno de los movimientos y actividades relacionadas con los materiales. Debe ser posible en cualquier momento averiguar, conocer la cantidad y el valor de cada clase de material que se encuentra en existencia. Para ello debemos valernos de la tecnología de software administrativo donde podamos llevar el control de los movimientos de los inventarios. Aquellos materiales cuyo empleo no se requiere de inmediato deben estar almacenados y bajo control adecuado. Esto tiene que ver con la disposición física de los materiales en el almacén. Debe ser la correcta que minimice los costos y los tiempos de entrega de los mismos. Aquellos materiales que se empleen para cumplir una orden de producción
deberán estar a disposición con toda la facilidad y aquellos que no se van a emplear de inmediato deben estar bajo resguardo. Los materiales que se adquieran y no cumplan con las especificaciones solicitadas deben ser rechazados y devueltos al proveedor. También se debe realizar inspecciones y conteos físicos periódicos en los almacenes a fin de verificar que no existan faltantes o sobrantes de materiales, es decir, que lo que nos muestra nuestro software administrativo sea lo mismo que esté en el físico del almacén. También se debe establecer un adecuado sistema de control interno que permita implementar un equilibrio entre el manejo de los materiales y los costos incurridos para la compra y el almacenamiento de los mismos. Todas las cuentas que se relacionan con los materiales deben ser objeto de comprobación en cualquier momento. El proceso de compras. Tenemos la función de compras. Comprende la adquisición de los materiales e insumos indispensables para el proceso de producción con el fin de obtener la calidad, cantidad y el precio justo. La función de compras tenemos que en el proceso de compras tenemos distintos pasos. Tenemos la adquisición. En la adquisición intervienen ciertos documentos necesarios para controlar cada movimiento de los inventarios. Tenemos la requisición de compras, que es un documento que se envía al departamento de compras para informarle acerca de la necesidad de adquirir determinados materiales. Este departamento realiza una solicitud a los proveedores de las cotizaciones, que es un documento que emiten los proveedores con los materiales, la descripción, los costos y todas las condiciones de compra a fin de ser evaluados por los encargados de realizar las compras para escoger la mejor alternativa. Luego se emite la orden de compra. Es una orden que emite el departamento de compras autorizando al proveedor para que despache los materiales solicitados a los precios de venta y en las condiciones acordadas en la negociación. ¿Qué condiciones? Fletes, descuentos y cualquier otra condición de crédito de pago para realizar esa compra. Luego tenemos la factura. La factura es el documento oficial mediante el cual se formaliza la compra-venta efectuada y sirve para que la empresa compradora cierre el proceso de compra. Es muy importante que esta factura cumpla con los requisitos legales exigidos por la Administración Tributaria que se encuentra en la Providencia 0071. Es importante que tengamos el soporte de esos materiales. Luego viene el proceso de recepción e inspección. Aquí se debe realizar un informe de recepción. Cuando se reciben los materiales que fueron pedidos, se inspeccionan para tener la seguridad de que se ajustan tanto a la orden de compra como a la factura, porque en muchos casos ocurre que por errores del proveedor no hay coincidencia entre la orden de compra, la factura y lo que está ingresando físicamente al almacén. Entonces, este informe es de suma importancia, hacer esta verificación. Luego viene el almacenamiento. Para el almacenamiento nosotros tenemos que tener un software que permita registrar en el sistema administrativo la entrada de estos materiales, es decir, las compras de los mismos. En ese software se van a registrar todos los movimientos de los materiales. Es lo que se llamaba el mayor de almacén o la tarjeta de inventario, pero ahora lo tenemos en un sistema administrativo. En las entradas tenemos las compras, ¿verdad?
Y también tenemos las devoluciones internas, es decir, cuando nuestros departamentos les sobra material de los cuales ellos deben devolver esos materiales, representan una entrada al almacén. Y en las salidas tenemos los usos de los materiales o las devoluciones de materiales rechazados porque no cumplen con las especificaciones y son devueltos al proveedor. Todos estos movimientos se registran en ese sistema de inventario. Luego tenemos el uso de los materiales, para lo cual hacemos una requisición de materiales que es preparada por el jefe de producción y sirve para autorizar al almacén la entrega de esos materiales. Cada formato de requisición de materiales señala el número de orden de trabajo, el departamento que solicita los materiales, la cantidad, la descripción, el costo unitario y el costo total de esos materiales. Y por último viene ya el reemplazo de los materiales y se vuelve a iniciar el proceso de adquisición de los materiales. Aquí tenemos un diagrama de flujo de los materiales. El departamento de producción hace una requisición de materiales al almacén, es decir, solicita esos materiales. El almacén hace una verificación. ¿Hay existencias de materiales? Si hay existencia de materiales, despacha esos materiales hacia el área de producción. Si no hay existencia de materiales, tiene que hacer una requisición de compra al departamento de compra para que inicie el proceso de compra. Bien, dentro de la gestión de los inventarios tenemos que implica mantener un stock de existencias de acuerdo a las necesidades de cada organización, en el que se minimicen los costos que ocasionen el exceso o la insuficiencia de los inventarios. Entonces acá nos preguntamos, ¿cuánto inventario debe mantener la empresa? Tenemos para eso que evaluar los costos de los inventarios. Los costos de los inventarios tenemos costos de ordenar, costos de mantener o de manejar y los costos por faltantes de inventario. Dentro de los costos a ordenar son aquellos que resultan de colocar o de recibir una orden. Algunos ejemplos son los costos de procesamiento de la orden, los costos de los empleados de la oficina, de los documentos, del transporte para recibir esa orden. También tenemos el costo de manejar el inventario. Los costos de manejar inventario son los costos que resultan del hecho de tener ese inventario. Algunos ejemplos son los seguros, los impuestos del inventario, la obsolescencia, el costo de oportunidad de los fondos comprometidos en ese inventario, los costos de maniobra y los costos de almacenamiento, los costos de mantener ese espacio de almacenamiento. Y por último tenemos los costos del faltante. Es el costo de no tener el inventario disponible cuando se necesita. Esto ocurre cuando no se conoce con certeza la demanda y como no lo conocemos, nos quedamos sin ese inventario que se requiere. Algunos ejemplos de estos costos son las ventas perdidas, tanto las actuales como las futuras, los costos de embarque, los incrementos de transporte, el tiempo extra y los costos de la producción interrumpida. Dentro de la gestión de los inventarios tenemos métodos para mantener un equilibrio en esa gestión de inventario. Entre esos métodos tenemos el punto de reorden, la técnica de rotación de inventario, el método de justo a tiempo y el método ABC. El punto de reorden es el momento en el cual se deben reponer las existencias de los inventarios. Para poder calcular el punto de reorden tenemos que conocer las tasas de consumo, tanto máximo como promedio, y los tiempos de entrega de esa orden, de ese pedido. Para ello debemos calcular las siguientes fórmulas del inventario de seguridad,
¿Cómo calculamos el inventario de seguridad? El inventario de seguridad es el tiempo de entrega por la diferencia en las tasas de consumo, la diferencia entre la tasa máxima y la tasa promedio. Y luego de que tengamos el inventario de seguridad, sí podemos calcular el punto de reorden. El punto de reorden viene a ser la tasa consumo promedio por el tiempo de entrega más el inventario de seguridad que previamente hemos calculado. Vamos a ver un ejemplo de cómo calcular el punto de reorden. La empresa Rutalana desea saber en qué punto debe realizar un nuevo pedido de inventario, con el objeto de no quedarse sin existencia y a su vez que sus costos de mantenimiento de inventario no se incrementen. En los datos, como ya dijimos, nos dan las tasas de consumo máxima 120 unidades, tasa de consumo promedio 100 unidades y el tiempo de entrega son 4 días. El inventario de seguridad es lo primero que debemos calcular. Dijimos que era la multiplicación del tiempo de entrega por la diferencia en las tasas de consumo. En este caso, el tiempo de entrega son 4 días y las tasas de consumo es la máxima 120 y la promedio 100. La diferencia nos da 20 y 4 por 20 nos da un inventario de seguridad de 80 unidades. El punto de reorden es la multiplicación de la tasa de consumo promedio por el tiempo de entrega y a eso le vamos a sumar el inventario de seguridad. En nuestro caso la tasa de consumo promedio es 100, el tiempo de entrega es 4 días. 100 unidades por 4 días da 400 más 80 unidades que era el inventario de seguridad. El punto de reorden está en 480 unidades. Cuando yo llegue a 480 unidades es el momento en que debo realizar un nuevo pedido. Esto lo puedo organizar en mi software administrativo para que siempre me dé mi inventario de seguridad y el punto de reorden. Otra de las técnicas es la técnica de rotación de inventario. Determina cuáles son los materiales con mayor rotación en el inventario de una empresa. Es muy sencillo. El cálculo consiste en dividir el costo total del material usado o de la mercancía vendida durante el periodo entre el costo del inventario promedio mantenido en el mismo periodo. Rotación de inventario es costo de material usado o mercancía entre inventario promedio. Este señala el número de veces que ha salido el material del almacén, si estamos hablando de manufacturera, o que la mercancía ha sido vendida, si estamos hablando de empresas comerciales, en un periodo de tiempo, por ejemplo, un año. También se puede calcular en meses o en días. En meses se divide 12 entre el índice de rotación de inventario y en días se divide 360 entre esa rotación de inventario. Vamos a ver un ejemplo. A continuación se presenta la siguiente información tomada del sistema de inventario de la empresa Calypso. En los datos me dan del material X, me dan el inventario inicial, 10.000, el inventario final, 3.000 y el costo del material usado, 39.000. Si estuviéramos en una empresa comercial sería el costo de la mercancía vendida. En este caso estamos trabajando con material usado. ¿Cuál es la solución? El calcular el índice de rotación de este material X. Dijimos que es el costo de material usado entre el inventario promedio. En nuestro caso, el material usado es 39.000 y como calculamos el inventario promedio, sumamos el inventario inicial, el inventario final y lo dividimos entre 2. En este caso sería la sumatoria de 10.000 más 3.000 entre 2. Esto nos da
un índice de rotación de inventario de 6 veces al año. El inventario rota 6 veces al año. Si yo quiero ver en meses, divido 12 entre ese índice. 12 entre 6, 2 meses. Eso quiere decir que mi inventario rota cada 2 meses. Y si lo quiero ver en días, pues divido 360 entre el índice, en este caso 360 entre 6, y el inventario rota cada 60 días. O podemos decir, pues 2 meses equivalen a 60 días. Bien, la técnica de justo a tiempo es otra de las técnicas de gestión de inventario. Tiene como objetivo aumentar la utilidad y mejorar la posición competitiva de la empresa. Diseña las estrategias necesarias para mantener los inventarios solo cuando se necesite. El otro método es el método ABC. Este es un método que implica una forma sistemática de agrupar los materiales en clasificaciones separadas para determinar el grado de control que cada una de estas clasificaciones se merece. Las variables a considerar para clasificar los materiales o las mercancías y otorgarles un valor se encuentran el costo de ese material o de esa mercancía, la durabilidad, el número de proveedores, el grado de calidad, entre otros. Para ello se determinan 3 tipos de inventario. Los inventarios de tipo A, que son los que van a tener mayor control, los inventarios de tipo B, con un menor control, y los inventarios de tipo C, que tienen muy bajo control. Veamos un ejemplo del método ABC. Tenemos materiales X, Y, Z, W y K. Y la variable que vamos a considerar es el costo de esos materiales. Vamos a hacer una calificación en una escala de 1 a 10 puntos que viene dada por el costo de los materiales. Entonces tenemos la siguiente escala de calificación. Si el costo de material, si es mayor a $81, la calificación es 10. Si está entre 61 y 80, la calificación es 8. Entre 41 y 60, la calificación es 6. Entre 21 y 40, la calificación es 4. Y entre 0 y $20, la calificación es 2. Es decir, que entre menor valor tengan esos materiales, pues la calificación va a ser mayor, va a ser menor. Entre mayor valor tengan los materiales, la calificación será mayor. Vamos a asignar esa calificación a los grupos. En el grupo A van a estar los materiales de mayor valor, es decir, los que tengan calificación 10 y 8, es decir, los que estén entre 61 y 80 y los que cuesten mayor a $81. En el grupo B, los que tengan calificación 6 y 4, y en el grupo C, los que tengan calificación 2, es decir, los que sean de menor valor. Vamos a agrupar los materiales de acuerdo al costo. Tenemos que el material X tiene un costo de $100. Si tiene un costo de $100, ¿en qué calificación se encuentra ella? En la calificación 10 y en el grupo A. El material Z tiene un costo de $60, su calificación es 6 y entonces se encuentra en el grupo B. El material Y tiene un costo de $2, un costo muy bajo con relación al X que cuesta 100. Entonces la calificación de él es 2 y se encuentra en el grupo C. El material W tiene un costo de $75, tiene una calificación de 8 y se va a encontrar en el grupo A. El material K tiene un costo de $38, la calificación es 6 y se encuentra en el grupo B.
Aquí podemos observar que los materiales que tienen mayor costo van a estar en el grupo A y por lo tanto van a tener un mayor control que los materiales que están en el grupo B o que los que están en el grupo C, que tienen un menor costo. En la gestión de los inventarios también debemos saber lo que son los tipos de inventario. Si estamos en una empresa manufacturera, vamos a tener 4 tipos de inventario. Inventarios de materiales, de suministros, de productos en proceso y de productos terminados. El de materiales es aquel inventario que acumula todos los materiales que van a ser transformados en productos terminados. Los suministros, también ya los vimos, son todos aquellos elementos que, a pesar de no formar parte del producto, son necesarios para el correcto funcionamiento de las áreas de la empresa. El inventario de productos en proceso, como su nombre lo dice, allí van a estar todos los productos que se estén fabricando y es donde vamos a cargar los 3 elementos del costo: los materiales directos, el uso de la mano de obra directa y el uso de los costos indirectos de fabricación. Cuando esos productos se terminan, se cargan todos los costos y son terminados, pasan a otro inventario llamado inventario de productos terminados y disponibles para la venta. Allí están los inventarios, los productos que están listos para ser vendidos. Esos productos, cuando son vendidos, generan el costo de producción y venta en empresas manufactureras. Ahora, si estamos hablando de una empresa comercializadora, no van a tener todos estos 4 inventarios, ellos tendrían un inventario de mercancía. Ese inventario de mercancía me da el costo de la mercancía disponible para la venta. Eso es lo que tengo disponible para vender y me genera el costo de venta, que es el que va al estado de resultado. Dentro de la gestión de inventario tenemos también el sistema de registro de inventarios. Tenemos el inventario continuo y el inventario periódico. El inventario continuo o inventario perpetuo es un inventario que implica que cada vez que se haga un movimiento con las mercancías o con los materiales, debemos tocar en la cuenta de inventario, una cuenta que va a estar todo el tiempo continuamente moviéndose. Es muy recomendable para la gestión de los inventarios porque me permite llevar un mayor control de los mismos. El inventario periódico es otra forma de registrar los inventarios en el cual no tocamos las cuentas de inventario sino al cierre del ejercicio económico, y durante el año vamos a utilizar una cuenta llamada compras, donde vamos a registrar ese movimiento de esos inventarios. Y por último, en la gestión de los inventarios tenemos los métodos de valoración de los inventarios. Tenemos el método de identificación específica. Este es el método más simple, pero también el que demanda más tiempo para determinar el costo de los materiales utilizados y el costo del inventario final. Requiere mantener un registro del precio de compra de cada unidad específica y de la cantidad de unidades específicas usadas. El costo de los materiales utilizados se calcula multiplicando la cantidad usada por el precio específico de cada material. Se utiliza cuando los materiales son sumamente costosos, de muy alto valor y que no son económicamente factibles utilizar para llevar un registro de los materiales no costosos. Un ejemplo de esto es si yo estoy trabajando con diamantes, con oro, con piezas de arte que son muy costosas, puedo utilizar este método de identificación específica. El otro método que tenemos es el método de promedio ponderado. Este es un método en el cual se calcula
Cada vez que se realiza una compra se calcula un costo unitario promedio dividiendo el costo de los materiales disponibles entre el número de unidades disponibles y así obtenemos un costo unitario promedio. El método PETS o método de primeras en entrar, primeras en salir, este método, los costos unitarios de los primeros materiales que entran al almacén son los costos asignados a los primeros materiales que salen del almacén, quedando el inventario final valorado a los últimos costos. Este es un método permitido por las normas internacionales de información financiera y se aplica especialmente cuando existen artículos perecederos. Tenemos también el método WEPS, el método de últimas en entrar, primeras en salir. Es todo lo contrario al método PETS. Los costos unitarios de los últimos materiales que entran al almacén serán los que se usen para valorar los primeros materiales llevados a la producción. Este método no está permitido por las normas internacionales de información financiera y como en nuestro país tenemos estas normas, pues es un método que no podemos usar en Venezuela. El otro método que tenemos es el método del costo de reposición o método de próximas en entrar, primeras en salir. Al producto se le carga el costo de reposición correspondiente al precio que se debería pagar si se comprara el material en el momento actual. Se aplica principalmente cuando los precios van en línea ascendente, es decir, para economías inflacionarias como la que hemos tenido durante los últimos años en Venezuela, es necesario aplicar este método. Cuando los precios van en línea ascendente, de modo que se estarían cargando a la producción el último precio de reposición que se conoce y por tanto el resultado por la venta sea más cercano a la realidad. Este método no está permitido por las normas internacionales de información financiera. El método de el costo estándar o precio fijo estándar, bajo este método la adquisición de los materiales se registra a un costo estándar predeterminado, de manera que los registros contables quedan excluidas las fluctuaciones en los precios hasta tanto no se realiza un análisis de las variaciones en el cual se compara ese precio estándar con el precio real y se verifica si hubo una variación y principalmente se verifica la causa de esas variaciones. Bien, muchas gracias. Espero que los contenidos hayan sido de su agrado.